Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los IM Meetings. Soy Ángel Salada, editor de IM Farmacias, y en los próximos minutos hablaremos de la adherencia terapéutica de la mano de nuestros tres invitados, Lola Murillo, Rafa Tibao, Andoni Lorenzo y Antonio Lorenzo. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, muchas gracias también a Timedi, la empresa que ofrece soluciones por y para farmacéuticos, patrocinadora de la jornada de hoy. Esto es todo por mi parte. Os dejo con Laura Peidró, redactora de IM Farmacias, para que dé comienzo el IM Meeting. Espero que lo disfruten y que sea muy útil para todos ustedes. Laura, todo tuyo. Gracias, Ángel. Antes que nada, muchas gracias a todos por compartir la tarde con nosotros. Vamos a empezar con unos datos. Provoca en España 18.000 muertes prematuras anuales y tiene un coste para el Sistema Nacional de Salud de 11.250 millones de euros. Según la OMS, estas son dos de las consecuencias clínicas y económicas que provoca la falta de adherencia. Un problema sanitario de primer orden que no hace más que aumentar debido al creciente número de pacientes pluripatológicos y polimedicados. Supone, en definitiva, un reto para los sistemas de salud de todo el mundo. Pues bien, el objetivo del IM Meetings de hoy es detectar las principales razones que llevan a un paciente a caer en la falta de adherencia y qué se puede hacer desde la farmacia para mejorar esa tendencia. Y es que el farmacéutico comunitario es decisivo en el abordaje de la cronicidad y la adherencia terapéutica, pues es el profesional experto en el uso de los medicamentos más cercano y accesible a la población. Sin olvidar que tiene una visión global de los medicamentos que toma el paciente, con y sin prescripción médica, y de sus circunstancias, situación social, entorno familiar, etc. Y puede detectar problemas relacionados con la medicación, interacciones, reacciones adversas, duplicidades, olvidos, etcétera, etcétera. En los próximos minutos vamos a entrar de lleno en el problema de la falta de adherencia de la mano de los tres invitados que nos acompañan esta tarde. Ellos son Lola Murillo, responsable de cronicidad y adherencia de CEFAC, Rafa Tibao, director de marketing de Timedi, y Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Laura. Hola. Buenas tardes, Laura. Ahora volvemos con vosotros. Antes de darles la palabra, quiero recordaros que podéis formular todas las preguntas que consideréis a través de la pestaña llamada Preguntas y que encontraréis arriba a la derecha de vuestras pantallas. Simplemente indicáis a quién va dirigida y la desarrolláis. Serán respondidas durante la segunda parte del encuentro, tras las intervenciones individuales. Ahora sí, empecemos. La primera en intervenir será Lola Murillo, que nos hablará, entre otras cuestiones, de los diferentes perfiles de pacientes no adherentes. Lola, cuando quieras. Hola, gracias Laura. Mientras que comparto la presentación, que espero que con lo que hemos ensayado no sea ningún problema. Quería daros las gracias a ti, por supuesto a Ángel y a IM Farmacias por invitarme a esta sesión. Tengo que deciros que yo realmente hoy no vengo a hablar de adherencia, voy a hablar de personas y voy a hablar de la adherencia centrada en las personas que toman medicamentos, ¿vale? Porque las personas que toman medicamentos tienen una actitud frente a esa toma de medicamentos que espero poder explicaros en el poquito tiempo que me habéis dejado. En primer lugar, ahora no pasa la diapo. Vamos a ver, podemos clasificar a los pacientes como pacientes adherentes y pacientes no adherentes, ¿vale? Esto es una dicotomía, o tomas correctamente la medicación o no lo tomas, pero también tenemos un grado de adherencia de ese paciente a la medicación. El paciente que toma siempre la medicación, el paciente que toma parcialmente la medicación o aquel paciente que básicamente decide no tomar la medicación. Cuando hicimos la guía, además, que desde el 2017, hicimos una gran revisión bibliográfica y encontramos muchos modelos, muchos perfiles, muchas definiciones de cada uno de los pacientes. Nosotros nos planteamos, aquí hay más, nosotros nos planteamos que para poder abordar al paciente, a la persona con problemas en la adherencia terapéutica, hicimos una clasificación de pacientes que nos parecía un poquito más sencilla, ¿vale?
tenemos el paciente adherente y dentro del paciente adherente, que es el que consideramos que, bueno, paciente adherente se considera aquel que toma el 80% de la medicación, ¿vale? De las tomas adecuadamente, el 80 o el 85, no me acuerdo exactamente. Dentro de este tenemos el paciente adherente clásico. Normalmente son pacientes ancianos que son pasivos porque están dentro de lo que consideramos el modelo paternalista, ¿no? El que yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo haces. Son adherentes pero no saben principalmente por qué. Y luego consideramos que hay el paciente modélico, ese paciente que acepta de forma activa y siendo crítico y conociendo todo aquello que está en torno, no solamente a la toma de medicación. Tenemos que tener en cuenta que un paciente, para tomar correctamente la medicación, también tiene que entender cuál es su patología. Y estos son los pacientes adherentes. Cuando hablamos de pacientes no adherentes, pues aquí tenemos varios perfiles. Tenemos en primer lugar el paciente no iniciador, es aquel que ni siquiera cuando se le prescribe un tratamiento decide no tomarlo. Y luego consideramos que hay una serie de pacientes no adherentes de forma real, de los que ahora hablaremos, pero básicamente los hemos definido o los clasificamos de tres formas. Aquel paciente que está confundido, aquel paciente que no confía y aquel paciente que banaliza, ¿vale? Y luego tenemos aquellos pacientes que aún tomando la medicación han sufrido una reacción adversa a un medicamento y en ese momento de su vida, porque no le ha sentado bien un tratamiento, deja de tomarlo. Bueno, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Vale? Aquel paciente no adherente, el que os comentaba al principio, el no iniciador, es un paciente no adherente de forma voluntaria. O sea, él decide no tomar la medicación. Y él hace un balance entre el beneficio-riesgo. Primero, probablemente no ha entendido, no tiene una percepción de lo importante que es esa enfermedad, esa patología que le ha diagnosticado un médico. A lo mejor tampoco confía en un nuevo tratamiento, es decir, un paciente que ya conoce la patología y le mandan un tratamiento nuevo que decide no iniciar. Tiene factores intra e interpersonales. Hay algunos que no tienen una alfabetización en salud, factores sociales, factores culturales, factores emocionales. A ver, yo tengo gente joven que de repente les diagnostican una diabetes porque es un shock para ellos reconocer que son un paciente crónico y que van a depender de una medicación por el resto de su vida, ¿vale? Hay dos momentos claves en el que ese paciente decide, bueno, habrá más, ¿no? Pero básicamente hay dos momentos claves en el que él toma la decisión. Probablemente una es cuando va al médico y quizás no quiera reconocer la patología y quizás no entienda lo que el médico le está diciendo. Quizás para él es un shock el haber pasado de ser un paciente, de una persona sana a una persona enferma, y eso es un shock para ellos que les puede ayudar, que les puede hacer decidir, voy a pasar de esto, yo no me encuentro tan mal y no voy a iniciar un tratamiento. Pero luego tengamos en cuenta una cosa, y ahí el papel del farmacéutico comunitario puede ser muy bonito, y es que ese paciente sigue relaciones con otros profesionales sanitarios que podemos detectar esa falta de iniciación del tratamiento. Luego tenemos a otros pacientes, aquí tenemos a un paciente que no es adherente de forma involuntaria, es el paciente confundido, suele ser un paciente anciano, pluripatológico, polimedicado y crónico. Muchas veces viven solos o muchas veces viven solos en pareja, pero una pareja que está en su misma situación, ¿no? Y encima se conjugan las dos bolsas de medicamentos, que eso tiene que ser histórico en según qué casas. No conoce su proceso, se agobia porque tiene que tomar muchas pastillas, porque no entiende cómo tiene que tomarlas. Hay veces que son gotas que no son capaces de meter en una cucharita de yogur y son pacientes altamente dependientes. Tenemos al paciente que es un adherente de forma voluntaria, es aquel paciente que nosotros denominamos desconfiado, un paciente crítico, un paciente que seguramente es un adulto que no tiene buena relación con el sistema sanitario porque
está en ese punto en el que sabe que empieza a ser un paciente que necesita atención, pero no lo ha tenido nunca. Seguramente conoce la importancia de tomar correctamente la medicación, pero bueno, es el que busca en Doctor Google y va aprendiendo cosas, va leyendo cosas para ayudarle a decidir. Suele desconfiar del médico, de los profesionales sanitarios, del tratamiento. Este paciente también es muy crítico con el precio de los medicamentos, porque es un paciente que no está jubilado, igual tiene que pagar el 50% de la aportación del medicamento y eso también es un hándicap en estos momentos. Modifica el tratamiento, una vez se lo toma, una vez no se lo toma, porque al final cuando él hace el balance entre el beneficio y el riesgo, puede más el beneficio de no tomar la medicación que el riesgo de no tomarla. Y luego tenemos al paciente banalizador. Este también es un paciente no adherente voluntario, es un paciente joven que le acaban de diagnosticar algo, que le acaban de mandar por primera vez un tratamiento que tiene que tomar de forma crónica. Suele ser paciente bueno, con una formación media y alta, tiene apoyo familiar, tiene conocimiento, pero le falta compromiso con su enfermedad. Le falta entender bueno, que ya no tiene 18 y que necesita cuidarse. Es poco constante, modifica, hoy me lo tomo, por ejemplo, pensar, no sé, un dolor que cuando viene me tomo el tratamiento, pero cuando no tengo dolor no me lo tomo. Y no siente ni la necesidad ni está preocupado ni por su enfermedad, porque igual no es consciente de que cuidarse al principio de ser diagnosticado va a hacer que en el transcurso de su vida la patología no empeore. ¿Y qué hacemos con este paciente? Bueno, pues nosotros hicimos una adaptación de la guía NICE del 19 de los puntos claves de comunicación con el paciente, ¿vale? Era una forma de protocolizar, identificar las barreras que tenemos con el paciente, pero hay una cosa que es muy importante. Yo puedo ser un paciente banalizador, puedo ser un paciente crítico o puedo ser un paciente olvidadizo, según el tratamiento, según en el momento de mi vida en el que me encuentre, ¿vale? Entonces, los perfiles de los pacientes cambian con el tiempo. No sé cómo voy de tiempo, si me da para... Voy mal, ¿no? Solamente porque estas diapos las dejo para que queden colgadas, o sea, no tengo ningún problema. Yo creo que me voy a centrar en el punto 6. Evaluar la adherencia de forma no crítica con el paciente. A mí me pasa mucho, yo paso de ser muchas veces con los pacientes, paso por intentar explicarles a los pacientes las cosas y todo, pero hay muchas veces que lo hago de forma paternalista y no soy capaz de quitarme esa mochila de la cabeza y de mi espalda, y eso no es bueno. Y hay muchas veces que me convierto en la bruja Lola, como que les regaño. Entonces, creo que la adherencia es, en casos la deciden pacientes, en casos no la decide el paciente, pero que debemos de transmitirle la importancia de tomar correctamente el tratamiento. Siento si me pasa un poquito de tiempo. No, no te preocupes. Dejo de compartir, ¿no? Sí. Pues eso no lo habíamos ensayado. Ya está. Ha desaparecido. Muchísimas gracias, Lola. Muy interesante. Vamos ahora con Rafa Tibau, así que Rafa, la pantalla es tuya, cuando quieras. Buenas, vamos a intentar compartir pantalla. Vamos por aquí. Perfecto. Bueno, Lola, gracias por este intro tan interesante y gracias IEM Farmacia por invitarnos a este IEM Meetings que trata de un tema pues tan importante, ¿no? Y bueno, sumando un poco sobre Lola, he traído aquí unos números, unos datos que dejan un poco sin palabras para tratar este reto sociosanitario que tenemos enfrente, ¿no? Me parece muy interesante esta clasificación de los pacientes. Está claro que la adherencia pues, puede ser voluntaria, puede ser no voluntaria. Si la agrupamos entera, pues hay unos datos que realmente es un reto que todos los actores alrededor del paciente tenemos que trabajar de una forma coordinada
para abordarlos. Y aquí el farmacéutico pues tiene un rol importante, ¿no? Yo, como farmacéutico y como director de marketing de Timedi, ¿qué hacemos, no? Pues intentamos proveer soluciones tecnológicas que hagan más sencilla, más eficiente, más segura la gestión del sistema personalizado de dosificación o SPD, que ahora hablaremos un poco más en detalle. ¿Por qué? Pues para mejorar la calidad de vida de esos pacientes, haciéndole un poco más fácil la gestión de su medicación. Está claro que esos pacientes tienen que querer ser unos pacientes adherentes para poder hacerlo. Si no, pues tendremos que trabajar por otras vías, ¿no? Vamos a, por si hay alguien que no tiene presente qué es un sistema personalizado de dosificación, si lo tuviera que resumir de una forma muy rápida, vendría a ser un servicio postdispensatorio que tiene como fin, como ende, que el paciente correcto tome el medicamento correcto a la dosis correcta en ese momento correcto. Y muchas veces pues lo tenemos en mente como estos blisters donde hay los días por un lado y las tomas por el otro, ¿no? ¿Y cuáles son un poco las ventajas de implantar este servicio en una farmacia o implantarlo con tecnología? Las dos primeros pilares, yo hablaría que son de las ventajas de implantar el servicio. Oye, una farmacia que hace un servicio de este tipo, pues por definición se diferencia y por definición fideliza versus otra farmacia que no hace estas cosas, ¿no? La tecnología que nos aporta, pues seguramente nos aporta una mayor tranquilidad a nivel de, oye, vamos a facilitar el sistema de registros, de lotes, de caducidades, de trazabilidad, vamos a automatizar procesos. Muchas veces la automatización de procesos se traduce en eficiencia y la eficiencia se puede traducir en rentabilidad, ¿no? Pero bueno, si todo fueran ventajas y si todo fuera tan bonito, pues todos los pacientes que necesitaran un SPD en su casa lo tendrían. Y esto creo que no es así. ¿Por qué? Porque hay dificultades. ¿No? Hacer un SPD no es un servicio muy fácil, ¿no? de implantar así de un día para otro, porque requiere tiempo, porque requiere una coordinación con el médico, porque requiere seguir unos PNTs, una trazabilidad, requiere una gestión de recetas en un servicio postdispensatorio. Pues antes de hacer unos SPDs tienes que hacerte la pregunta, ¿tengo suficiente medicación para prepararlo o no? Es proclive a error humano y es un error que el farmacéutico pues no debe cometer o debemos poner todas las barreras para que no pase. Y por definición es un servicio que no es muy escalable, ¿no? Pues nosotros desde Timedi tenemos muy claro todos estos puntos y decimos, oye, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar, nos puede llevar a mejorar estos puntos? Y ese es un poco el framework con el que nosotros trabajamos para desarrollar productos que aporten valor realmente a las farmacias. Sobre todo pivotamos sobre la eficiencia, la sencillez y la seguridad. Y al final con la tecnología deberíamos ser capaces de hacer lo mismo pues con menos tiempo, siendo más escalables, minimizando el error humano. Pues tenemos sistemas ya algorítmicos de inteligencia artificial que nos van a decir, oye, esto probablemente no encaja con la teoría. Revísalo. Herramientas que nos permitan facilitarnos la coordinación con el médico. Aquí estamos trabajando mucho y hablaremos más en detalle. La coordinación con el médico va muchas veces muy ligado a la gestión de recetas. Todo esto bajo un software que realmente sea sencillo e intuitivo de utilizar y alrededor de todo esto tenemos una trazabilidad completa del ciclo del medicamento. Esto es un poco nuestro objetivo y aquí hablo un poco de filosofía, que lo que perseguimos desde Timedi, ¿no? Bueno, hemos hablado de todo esto, pero realmente no hemos hablado de máquinas o de hardware. Lo paso muy rápido porque la intención aquí no es hablar de producto. Si tengo que enseñaros qué tecnologías hay, podemos separarlas en las semiautomáticas y las automáticas, ¿no? Las semiautomáticas son herramientas muy buenas para iniciarse en este salto a la transformación digital de los SPD. Si tenemos un producto para blisters y otro para bolsas. Si queremos escalar, si queremos ir a volúmenes más grandes, ya hablamos de máquinas, de robots que nos permiten gestionar centenares o hasta miles de pacientes. Esto ya es para dar un salto y decir, oye, vamos a apostar a lo grande. Pero lo que he venido hoy a hablaros no es tanto de productos, sino un poco de concepto de filosofía y un poco de propuestas de futuro. Estas máquinas no dejan de ser un trozo de hierro si no hay un software que las gestiona, que las coordina y que nos va a permitir hacer muchas cosas, que es lo que me he reservado esta última parte de la sesión para hablaros nuestra propuesta de futuro.
Los software que coordinan estas máquinas nos permiten, pues, clasificar los pacientes, definir las posologías, coordinar los stocks de los medicamentos que tienen, la detección de interacciones, la planificación de tratamientos. Y ahora me voy a centrar mucho en cómo estos software nos pueden ayudar a la intervención coordinada entre niveles asistenciales, entre cómo estos software nos pueden permitir relacionarnos mejor con una residencia, con el médico de la residencia, con el centro de atención primaria. Y yo creo aquí es donde le veo un potencial espectacular que el SPD nos puede vehicular a mejorar esta coordinación. Y os he traído un trabajo que estamos haciendo que realmente creo que es muy interesante. Y esto es lo que más o menos, y permitirme que no siempre pasa así, pero muchas veces es lo que sucede, cómo un paciente en una residencia, todo lo que tiene que pasar desde que un médico dice cambia un medicamento hasta que esto sucede, ¿no? Y aquí nos encontramos a Antonio Fernández con una... ya te lo diré mañana. Un paciente tratado con Sintrón por una fibrilación auricular y que siempre está fuera de rango, tiene el INR fuera de rango, el INR fuera de rango. Las enfermeras hacen estos test en las residencias muy a menudo y si están fuera de rango, pues es habitual hacer una propuesta por un nuevo ACO, el tipo cambiar un Sintrón por un Eclipse. ¿Cómo funciona esto? Pues la residencia hace una propuesta de medicación al centro de atención primaria, el centro de atención primaria recibe esta propuesta, la valora, mira si es correcta o no. Esto no lo hacen cada día, muchas veces, y la envía, una vez decide la prueba, hace la receta electrónica y lo vuelve a enviar a la residencia. La residencia hace aquí interlocutor con la farmacia. La farmacia con el centro de atención primaria muchas veces no está lo conectado o la comunicación no es la fluida como debería, ¿no? Este médico le manda a la farmacia dispensa ese medicamento y cambia la posología, porque la farmacia tendrá unas fichas donde ese paciente toma la medicación de la forma, ¿no? Prepara el SPD no lo haces cada día a tum. Las farmacias pues se estructuran y se planifican unos días de trabajo, ¿no? Lo recibe la residencia y el paciente toma la medicación. En resumen, para cambiar un medicamento es muy fácil, que hayan 3 mails por el medio, 3 pasos y puede tardar 2 semanas. Esto es una realidad. Y claro, si nos planteamos, oye, ¿qué tardaron los chinos en hacer el hospital de Guangdong? Pues tardaron 10 días, creo, en crear todo un hospital. Y aquí tardamos 2 semanas en cambiar un medicamento. Bueno, ¿hay margen de mejora? Aquí yo creo que sí, mucho, ¿no? Nuestra propuesta, mismo escenario. Y aquí hablamos de una plataforma que conecte actores. Esto es un reto infraestructural, tecnológico, pero la capacidad tecnológica existe y confiamos en esto, ¿no? Imaginaros que la residencia haga una propuesta de un cambio de medicación. A tiempo real, el centro de atención primaria reciba esa propuesta y se notifica a la farmacia. Y la farmacia está prevenida de, oye, no hagas este SPD aún porque es posible que le cambien el medicamento. El centro de atención primaria a la que valida o rechaza esta receta se notifica a ambos actores. Aquí ya la farmacia puede dispensar el medicamento con la receta electrónica validada, prepara la medicación y lo envía a la residencia. Un circuito que nos permite comunicarnos con canales oficiales de comunicación entre actores, ¿no? 0 mails, 2 pasos y podríamos reducir los tiempos mucho más. Y todo esto estaría trazado en esta pequeña bolsita, donde tenemos toda la información y tenemos un código QR que podríamos trazar desde el día que se hizo la propuesta de medicación hasta el día que se ha tomado ese medicamento. Aquí os lanzo un poco cómo desde Team vemos que podría funcionar el sistema donde se fomente la intervención coordinada entre niveles asistenciales y seguramente el paciente sea el más beneficiado de todo esto, ¿no? Y esto es todo. Muchísimas gracias, Rafa. Finalizamos ahora las intervenciones individuales con Andoni Lorenzo, que nos acercará el punto de vista del paciente en el ámbito de la falta de adherencia. Andoni, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no os traigo ninguna presentación.
Pero bueno, os voy a hacer una serie de comentarios porque creo que es muy importante que todas las personas que están conectadas conozcan cuál es el posicionamiento y la opinión, ¿no?, respecto a la adherencia y al servicio que ofrece la farmacia comunitaria, ¿no? Agradecer a Ángel, Laura. Estoy encantado de estar con Lola y con Rafa, dos excelentes ponentes, y voy a ver cómo lo hago de una forma breve y espero que se me entienda, ¿no? Lo primero que quería decir es que, y voy a ser un poco provocador, por si alguno está todavía un poco ahí después de la comida indispuesto, lo primero que quería decir es que las farmacias forman parte del Sistema Nacional de Salud. Y esto quizás algunos lo puedan decir, bueno, pues claro, ¿no? Bueno, pues no tan claro, ¿eh? A veces nos encontramos en determinadas reuniones donde los pacientes, cuando se está abordando algún tipo de estrategia o de decisión, echamos en falta a la farmacia y creemos que la farmacia tiene un papel muy importante dentro de nuestro Servicio Nacional de Salud, ¿no? Sabemos que en España contamos con una red enorme de farmacias, que creo que son cerca de 23.000, que el papel que tienen en el ámbito rural es muy importante, sobre todo por el envejecimiento de la población. También hay que decir que el farmacéutico, la farmacéutica, es posiblemente, junto con el médico de familia, el agente de mayor confianza, ¿no?, y cercanía que tenemos nosotros los pacientes, ¿no? Es decir, siempre queremos con nuestro médico de familia y nuestro farmacéutico, ¿no? Son las personas que tenemos igual ese punto de complicidad o más confianza que con cualquier otro agente sanitario. Respecto al tema de las farmacias, sí que quizás los pacientes, en este caso el foro, echamos en falta por parte no sé si del consejo, que la farmacia debe de tener una estrategia más clara y más definida, ¿eh? Es decir, creemos que las posibilidades de servicio que pueden ofrecer las farmacias en España son muy grandes, pero sí que debe haber una estrategia quizás algo más clara y más definida de exactamente qué es lo que se quiere, ¿no? Creemos que tiene que haber un mayor protagonismo en la sanidad española. Quiero aprovechar, que se me va a olvidar luego, lo iba a dejar para el final, pero quiero aprovechar para felicitar a todas las farmacias de España, a todos los que nos están escuchando, porque una cosa que creo que no se ha dicho o no se ha dicho lo suficiente, la farmacia comunitaria ha sido el mejor agente que se ha comportado en España con la pandemia del COVID. O sea, desde el día 1 las farmacias han estado ahí y creo que ha sido, sin lugar a duda, el mejor agente en cuanto al comportamiento y el estar ahí abierto todos los días a disposición de todos los pacientes en unas situaciones tremendas de mucha angustia, con muchos enfermos crónicos, con enfermos crónicos que no podían salir de sus casas por el miedo al contagio, y la farmacia ha estado ahí siempre en esa primera línea. Hablaba de que la farmacia comunitaria debe tener un mayor protagonismo en la sanidad española, y ese mayor protagonismo debe estar conectado, desde nuestro punto de vista, con atención primaria. Creemos que es muy importante que atención primaria, el médico de cabecera, junto con la farmacia comunitaria, deberían de tener una mayor comunicación. Hemos visto ejemplos en esta crisis con el COVID, donde se han roto muchas barreras que parecían como que difíciles de que se cumplieran, ¿no? Pero ha habido una mayor complicidad desde atención primaria y desde la farmacia a la hora de dispensar medicamentos con el tema de la crisis, pero creemos que esto se debe establecer de una forma pues protocolaria y donde el médico de cabecera pues tenga un conocimiento de lo que realiza el farmacéutico y exactamente lo mismo, ¿no? Aquí hay un tema que a veces crea una cierta polémica y yo tengo que decir que desde el Foro Español de Pacientes lo tenemos perfectamente claro y es algo tan importante como el historial clínico del paciente. Creemos que debe de estar también a disposición de la farmacia, evidentemente con todos los protocolos de la Ley de Protección de Datos, etcétera, etcétera, pero que debe de estar porque es un elemento muy importante para algo de lo que estamos hablando hoy, que es la falta de adherencia. Nosotros la adherencia la vemos como un síntoma uno de los primeros síntomas de que no está funcionando del todo bien atención primaria, ¿no? Vemos que atención primaria está completamente desbordada, con mucha presión asistencial
y esta falta de adherencia quizás pueda ser pues esta falta de conexión o del tiempo suficiente que un paciente puede tener con su médico, ¿no? Para explicarle, para entender, para que el propio paciente entienda su enfermedad y cómo tiene que llevar el tratamiento, ¿no? Y en este sentido creemos que es muy importante precisamente eso, ¿no? Que el farmacéutico y el médico de atención primaria tengan una comunicación directa. Ojo, directa en los dos sentidos, porque también lo he escuchado esto en médicos de atención primaria. Es decir, hay mucha medicación o hay mucho producto que los pacientes tomamos sin receta, ¿no? Y esto también es una información que debería quizás de tener el médico de atención primaria. Creo que es importante porque precisamente cuando vamos a nuestro farmacéutico, que los tenemos muy cerquita de nuestras casas, pues el farmacéutico rápidamente nos pilla. No podemos ser ingenuos. Si tenemos prescrita una pastilla al día y solo hemos tomado 15 y la caja tiene 30, el farmacéutico descubre rápidamente que tenemos un problema de adherencia, ¿no? Y sobre todo me preocupa la parte de las personas frágiles, las personas mayores, que son quizás las más vulnerables, ¿no? Y donde aquí el papel del farmacéutico comunicándose con este médico de atención primaria pues podía hacer tener unos resultados mucho mejores de los que hay. Creo recordar que en España la adherencia que tenemos es de un 50% en general, ¿no? Y esto es un dato tremendo, porque yo a veces lo digo, ¿os dais cuenta de que la mitad de los pacientes que entran a vuestras consultas ante el médico no os hacemos caso? Y esto hay que solucionarlo. Y evidentemente aquí la farmacia comunitaria tiene un gran papel en el conocimiento precisamente de lo que es el medicamento, ¿no? Y creo que no me dejo... Tengo alguna otra cosa más por ahí, pero me imagino que igual surgen preguntas y podremos debatirlas más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andoni. Pues bien, terminada la primera parte del IM Meetings, vamos a inaugurar ahora un turno de preguntas dirigidas a cada uno de los participantes. Así que siguiendo con el orden que hemos seguido anteriormente, Lola, volvemos contigo. Vamos a ver, una vez identificadas las barreras que impiden al paciente ser adherente, ¿qué estrategia hay que adoptar, Lola? Estaba en silencio. Pues mira, para que sea un poco más fácil de verlo, he hecho unas diapositivas, ¿vale? Aquí nos habíamos quedado en la identificación del paciente, ¿no? El paciente confundido, el desconfiado y el banalizador. A partir de que nosotros identificamos ese paciente que dice que se le olvida, que no le hace falta, que no estoy enfermo, tenemos una serie de herramientas que establecimos en el proyecto además, que son, y ahora lo veremos más detenidamente, tanto medidas técnicas, conductuales, personalizadas, que van a ser diferentes con cada paciente. Y eso lo hicimos a través de un protocolo de dispensación. ¿Por qué? Porque nosotros en el además lo que pensábamos era que la dispensación es uno de los servicios profesionales asistenciales farmacéuticos más importantes porque es el que damos al 100% de los pacientes. Entonces, en además nos planteamos en el momento que el paciente llega a la farmacia, el paciente que recoge toda la medicación, hacerle las preguntas de rigor, ¿no? Sabe para qué es, cómo tomarlo, cuándo tomarlo, para qué lo toma. Y luego nos planteamos cómo trabajar con aquel paciente que por algún caso no recoge la medicación, ¿vale? Porque ahí podíamos detectar, como dice Andoni, tenemos la bola de cristal en el que vemos el paciente que no es adherente y no se toma la medicación, ¿vale? Entonces, cuando un paciente de esa medicación que tiene, digamos, libre en la receta electrónica, hay medicamentos que no se llevan en el momento de la dispensación, por lo que decía Andoni, pues si te tienes que tomar 30 al mes y hace 30 días que viniste, se supone que te la tienes que llevar. Claro, no te hace falta porque solamente te has tomado 15. Entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a preguntarle, porque ya sospechamos que hay un paciente que puede tener problemas con la medicación. Entonces, tenemos que hacerle las preguntas.
se le olvida, hacemos un test pequeñito. Hay personas que tienen problemas con la medicación, a usted esto le pasa, y en la forma en la que ellos nos contestan es cuando nosotros, con esa batería de preguntas, entendemos o nos damos cuenta si el paciente está confundido, si es un desconfiado o si la analiza. Luego una cosa, es muy importante que tengamos en cuenta que también hay una cosa que nosotros llamamos discordancia. Es aquellas veces en que el paciente no retira la medicación porque ha habido un cambio de dosis, porque hubo un cambio de tratamiento y el paciente sigue teniendo prescrita una medicación que ya le indicaron que no se tenía que tomar, porque era un tratamiento temporal, pero el médico se la ha dejado puesto, por ejemplo, para la alergia. Bueno, pues cuando te dé alergia, te lo tomas y lo tiene prescrito, en ese momento no tiene alergia. Luego, medicamentos muy complicados de dosificar, como son los colirios, las cremas, las pomadas. Bueno, pues eso, el que el paciente no se lleve en ese momento el medicamento no significa que no sea adherente, significa que hay una discordancia entre lo que debe de tomar y no lo debe de tomar. ¿Vale? Un segundo. Una vez que ya tenemos al paciente, con todas estas preguntas que le hemos hecho, tenemos una serie de recomendaciones. Que no sé si quieres, Laura, que las cuente ahora o lo dejo para un poquito más tarde, por como tú veas. Perdón, puedes contarlas ahora, Lola. Vale, entonces, en la guía lo que hicimos fue ver cómo tenemos que comunicarnos con cada paciente según la causa por la que deja de tomar el medicamento. Si os dais cuenta, la comunicación con el profesional sanitario está siempre. O sea, la comunicación con un paciente en cualquier punto en el que el paciente se encuentre con un profesional sanitario, sea médico, del centro de salud, del hospital, enfermería, farmacia, el celador que está acostumbrado a hablar con los pacientes y tranquilizarlos cuando llegan asustados al hospital. Cualquier profesional sanitario debe de comunicarse correctamente con el paciente y escucharlo. Luego, por ejemplo, en los pacientes confundidos, sí tenemos las técnicas que van muy bien, Rafa, con todo el tema del SPD. Yo soy una gran defensora de los SPD. Creo que la adherencia terapéutica para ese tipo de pacientes, si tuviesen sistemas personalizados de reacondicionamiento, mejoraría en extremo. Creo que se debería de prescribir por parte de los médicos y asumirla el Sistema Nacional de Salud, porque un paciente que toma bien un medicamento, un tratamiento, probablemente sea un paciente que cueste menos al sistema, ¿vale? El punto SIGRE nos da, cada mes que llevamos las bolsas verdes del punto SIGRE, da vergüenza lo que se tira porque la gente no se lo toma. Y avanzamos. Las recomendaciones, pues son recomendaciones técnicas porque tenemos que simplificar la pauta muchas veces de los tratamientos. Tenemos que evitar cambios frecuentes en esos tratamientos a los pacientes. Andoni, hablabas de la historia clínica compartida. Por favor, es que eso debería de ser ya. O sea, no sabes lo importante que es para un paciente y te doy muchas las gracias por el reconocimiento que has tenido de nuestra labor en la pandemia. Ahora, en Andalucía, por lo menos, tenemos acceso a la historia farmacoterapéutica, lo que el paciente ha tomado antes, pero no tenemos la historia clínica. No podemos aportar lo que el paciente se lleva de aquellos medicamentos que no necesitan receta. Yo creo que eso es súper importante, simplificar la dosis para estos pacientes. En las medidas educativas tenemos eso, comunicar, aumentar el conocimiento de la enfermedad, de los tratamientos, disminuir la preocupación que tienen los pacientes con las tomas de medicamentos, el manejo de la RAM, que aquí en la farmacogenética, que hemos creado un grupo de farmacogenética en CEFAC, el conocer previamente que a un paciente le va a hacer bien un tratamiento o no, me parece que es la farmacia del siglo, desgraciadamente será del siglo XXII y yo no lo vea, pero ya es una realidad. Conductuales, recordatorios, SPDs, ponerles una alarma en el teléfono. A ver, es que estamos pensando en otras personas, pero pensar en vosotros, todos los que me estáis escuchando. ¿De verdad alguna vez habéis sido capaces de tomaros una amoxicilina durante 7 días cada 8 horas? Porque yo en mi vida lo he hecho. Y sin embargo me he puesto un despertador por la noche para darle el puñetero jarabe a mi hijo.
Entonces, eso ayuda, o sea, simplemente una alarma en el móvil. Los SPD, ya no voy a decir nada porque Rafa los ha explicado estupendamente. Pero luego necesitamos también, porque Rafa, tú has hablado de lo sociosanitario. O sea, no podemos separar lo social de lo sanitario o estaremos equivocados. Esos pacientes que en esta pandemia lo han pasado tan mal, han vivido momentos extraordinarios. Que busquen asociaciones de pacientes, que busquen escuelas de pacientes, que otros pacientes les expliquen por lo que ellos han pasado previamente, les va a hacer entender también, porque cuando alguien te lo cuenta en primera persona, lo que tú estás pasando, estás iniciando, lo vas a entender mejor. Y luego, ya termino, recomendaciones dirigidas a sanitarios, industria, administración, formación de profesionales. Los profesionales tenemos que seguir formándonos. Las relaciones interprofesionales, Andoni, es que ha estado en la clave. O sea, nosotros tenemos muy buenas relaciones con las sociedades médicas a diferentes niveles, pero hemos llegado a una confianza con Semergen en el que hacemos un congreso conjunto, porque los médicos y farmacéuticos estamos, iba a decir, bueno, obligados, necesitamos comunicarnos. Nuevas formulaciones, la industria también tiene que poner mucho más fácil a los pacientes tomar bien la medicación. Comunicación, integración de la farmacia en el sistema sanitario. Andoni, que te agradezco mucho la defensa. Vamos, que porque Vicente Bachauli es mi presidente, que si no yo te votaba en las próximas elecciones. Y bueno, y que las administraciones cuenten con nosotros, que no sean los políticos los que tomen decisiones sanitarias sin contar con la base que somos nosotros y con los pacientes. Y ya me callo. Muy bien, Lola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Vamos ahora con la pregunta a Rafa. Espérate que te voy a... ¿Tienes el...? Ahora. Ahora sí, Rafa. Genial. El proyecto que nos has mostrado es muy interesante, pero ¿se podría extrapolar a la atención domiciliaria? ¿Cuáles son las barreras que lo impiden en estos momentos? A ver, lo que os he mostrado antes sobre la intervención coordinada con la residencia es un ejemplo que a mí me gusta transmitir y que seguro que el siguiente paso sería pues con la atención domiciliaria. Al final, me gusta poner un ejemplo. Creo que fue el gobierno de Navarra que hizo una aplicación para todos los pacientes que la sacaba de la receta electrónica y hacía recordatorios a los pacientes. Genial. Pero fue un gran desastre porque todas las posologías, quizás el médico le decía una por la mañana y una por la noche. Y estaba pautada informáticamente 2 por la mañana. Claro, a nivel de posología está bien, pero a nivel de informatizar los datos de cómo se tiene ese paciente tomar la medicación, no está bien. Aquí donde nosotros vemos una gran posibilidad es que, ya que para utilizar cualquier robot tienes que tener los datos de los pacientes informatizados, eso se puede extrapolar y lo puede extrapolar, pues, oye, ¿y por qué no cuando hago cosas por aquí me comunico con los médicos o me comunico con las residencias? Con las residencias ya llevamos tiempo trabajando la comunicación farmacia-residencia. Añadir otra pata más, la dificultad aquí ahora está en una dificultad técnica, política y de realmente definir un poco qué nos tenemos que decir y si se permite. Por ejemplo, a mí yo veo un poco lejos que realmente la colaboración público-privada esté tan predispuesta como para poder comunicarnos con el ECAP, por ejemplo, de Cataluña. Otra dificultad también que hay 17 comunidades autónomas con sistemas de prescripción distintos, con formas de hacer distintas y con legislaciones distintas. Y dices, es difícil escalar modelos a toda España, ¿no? No obstante, lo que estoy seguro es que la tecnología nos ayude a mejorar la coordinación y la comunicación, va más y no va menos. Y que tenemos que estar atentos y tenemos que intentar fomentar estas cosas. Y creo que se tiene que celebrar a veces el que la gente lo intente. Y bueno, en resumen, el SPD creo que a día de hoy está bastante instaurado y principalmente quizás en el sector residencial, que es el sector que están más cuidados, es la gente más frágil, pero están más cuidados. Y creo que tenemos aún un margen de mejora grande,
en el paciente ambulatorio, pero sobre todo el que realmente lo necesita, el que realmente pues, se toma mal la medicación porque se olvida o porque no lo gestiona bien. Y que la intervención coordinada allí con el médico debería ser clave. Creo que es posible, técnicamente es posible. Aquí ahora solo falta que haya una predisposición y que realmente, pues, yo creo que es un tema de colaboración público-privada el tema que hay encima de la mesa para que esto suceda. Es un reto, pero estoy seguro que lo veremos en algún momento. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Rafa. Andoni, pregunta para ti. El Foro Español de Pacientes tiene por misión promocionar los derechos y deberes de las personas afectadas por la enfermedad a nivel local, regional, nacional e incluso europeo. ¿Creéis que el papel de la farmacia está lo suficientemente aprovechado? No, ya lo comentaba en mi intervención antes, ¿no? No, y quizás yo creo que es el gran reto, por eso decía que creo que es muy importante que la farmacia defina muy claramente cuál quiere ser su estrategia y qué es lo que quiere hacer realmente, ¿no? Y puede ser obvio, pero nosotros desde los pacientes quizás vemos dos caras, ¿no? Quizás una la comercial dentro de la farmacia y otra la parte sanitaria, ¿no? Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo de hasta qué punto nosotros los pacientes apostamos y creemos que tiene que tener un mayor papel protagonista en nuestra sanidad y en nuestro día a día. El Foro Español de Pacientes tuvo una reunión con el ministro justo en el mes de noviembre del 20, creo que era, noviembre, octubre. Todavía no había salido la vacuna. Estábamos inmersos en la tragedia y en el número de fallecidos, ¿no? Tuvimos una reunión con el Ministerio de Sanidad hablando de las estrategias para ver cómo podíamos proteger a los pacientes, qué es lo que había que hacer o dejar de hacer, ¿no? Nosotros se lo planteamos, que creo que no lo ha hecho nadie. Creo que no lo ha hecho ninguna sociedad médica, ni lo ha hecho absolutamente nadie. Y nosotros lo planteamos, y así se lo dije personalmente online al señor Illa, al ministro, en el que le estábamos diciendo dos cosas. Una, la certeza de que más tarde o más temprano iban a salir las vacunas. Se estaba hablando de que estaba ya muy pronto la primera vacuna, que creo que era la de Pfizer. Y la propuesta que le hacíamos al ministro es que contara con las farmacias comunitarias para la dispensación de las vacunas. Es decir, creemos que las farmacias pueden hacer ese papel. Y, de hecho, es que esto se hace en Europa. Es decir, solo tenemos que cruzar la frontera y en Francia se está haciendo, ¿no? Creo que Macron hizo campaña y el primer acto que hizo fue en una farmacia, ¿no? Entonces, hay que trabajar más ese ámbito. Yo le he escuchado a Rafa, le he escuchado a Lola. Un ruego que puedo hacer, yo creo que no se está usando lo suficientemente el papel de las asociaciones de pacientes, o en este caso en el papel del Foro Español de Pacientes, porque creemos que somos el mejor aliado. Es decir, todo lo que está contando Rafa, las 17 comunidades, la estrategia, la atención domiciliaria, pues, bueno, hemos tenido ahí nuestros más y nuestros menos, ¿no? Que se nos ha pedido ese posicionamiento de, oye, ¿qué pensáis? Pues, claro, nosotros queremos que el paciente esté atendido, sobre todo esas personas mayores que tienen dificultades para salir de su domicilio, ¿no? Y aquí yo creo que se podría avanzar mucho en España si la farmacia y el paciente fueran juntos. Yo creo que tenemos estrategias o fines comunes y lo que hay que hacer es pues, administrar ese conocimiento y trasladárselo a la administración yendo de la mano y explicándole que no puede ser que haya 23.000 farmacias que puedan hacer un papel muy bueno, que pueden mejorar la adherencia, que pueden tener una mejor comunicación con atención primaria, pero esto tiene que ser algo que esté protocolarizado, porque sí que hemos visto en el COVID que ha habido relación de médicos con farmacia comunitaria, pero son casos en los que tienes pues, buenos profesionales que realmente se preocupan por el paciente y fuera igual de su ámbito de actuación, llaman a ese farmacéutico o llaman a ese médico, ¿no? Entonces, bueno, pues podría tener mucho protagonismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pedido a la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad la dispensación de los test de antígenos desde las farmacias? Yo de profesión soy empresario, yo soy presidente del Foro Español de Pacientes, soy voluntario, yo no cobro. Y esto es un trabajo que hago del voluntariado, ¿no?
Yo en mi empresa recibía mails en los que me ofrecían test de antígenos para mis trabajadores. Y yo no podía entender cómo era posible que esto no lo tuvieran las farmacias. O sea, yo lo puedo comprar por internet desde una fábrica, pero no puedo bajar a mi farmacia a comprar este test, ¿no? Fijaros todo lo que ha tardado y cuándo ha llegado. Es importante que las estrategias de la farmacia vayan junto con las de los pacientes, porque así yo creo que vamos a conseguir avanzar en todo este proceso de gestión que a veces en España es complicado. Desde luego, Andoni, creo que Lola tiene algo que decir con respuesta a algo de lo que has comentado. Sí, Andoni, yo prescribo asociaciones de pacientes. O sea, yo cuando hay pacientes que están agobiados, busco por internet las asociaciones de pacientes que tenemos en Sevilla, porque realmente lo que os contaban, yo creo que una persona que te habla, porque luego es muy típico, nos pasa todo, es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Entonces, cuando esa persona entiende lo que le está pasando, es mucho más fácil llegar a él y entender la enfermedad y entender el proceso, y que cuando se encuentran malos, entre ellos se llaman oye, que me está pasando esto con el mismo tratamiento que tú tuviste. Yo creo que es importante. Las asociaciones de pacientes para mí son fundamentales, sobre todo en los inicios de los tratamientos. Porque ya cuando eres un paciente de muchos años, ya probablemente ya no necesitas esa información porque crees conocerlo todo. Pero en el inicio es fundamental. Porque es lo que os decía antes, un paciente tiene una razón siempre para no tomar un medicamento. Y esa razón hay que entenderla. Lola, estoy de acuerdo con lo que dices, pero fíjate, ¿queremos que el historial del paciente esté en las farmacias? Queremos la historia clínica te refieres, ¿no? Sí, perdona, la historia clínica. Queremos que la relación del médico de atención primaria con la farmacia comunitaria sea una relación ya que esté regulada. ¿Queremos hacer esto? Es que eso tendría que ser obligatorio. Ya, pero la realidad es que no existe. Entonces, si esto lo queremos, y lo queremos las partes, porque sé que lo quiere Semergen, sé que lo quiere la farmacia y sé que lo quieren los pacientes. Sin embargo, yo soy presidente del Foro Español de Pacientes desde hace 5 años. Yo todavía no he ido a ninguna administración de la mano de ninguna farmacia, de ningún médico de atención primaria a solicitar esto a la administración. Y esto hay que hacerlo. Porque al final... Yo me voy contigo de la mano donde tú quieras. Claro, pero yo voy por un lado, me dan un capotazo, el médico va por otro lado, le pegan otro capotazo, el político te dice espérate un rato y al final no acabamos de avanzar, ¿no? Y pues mira, una cosa. Esto es lo que hace falta, porque yo te escucho a ti, le escucho a Rafa y es que me comen las entrañas porque es tanta la necesidad que tenemos, y la única forma que yo veo de avanzar en mis 20 años de experiencia en el mundo de las asociaciones de pacientes, mis mayores éxitos, si los tengo que personalizar, ha sido cuando he ido acompañado de profesionales en el ámbito médico o en el ámbito sanitario. Y aquí hay mucho que hacer y creo que debemos de trabajar de una forma conjunta, ¿no? Por lo menos en definir los puntos en común o los intereses en común que creemos que tenemos, porque haríamos mucho bien a muchas personas en España. Andoni, es que te he cogido apuntes de tu charla, aquí los tengo, en plan guarrillo, pero los tengo aquí. Y una de las cosas que ha dicho, que es lo que tengo más grande en el papel, con respecto a las farmacias, es que debemos definir nuestras estrategias. Pues a lo mejor esa comunicación con las administraciones debería de basarse en haber definido una estrategia y vamos a centrarnos en atención primaria, porque si ya nos vamos a atención hospitalaria es un poco más complicado. Definamos una estrategia conjunta en lo que los pacientes necesitáis y lo que los médicos y farmacéuticos de atención primaria y comunitaria os podemos dar. A lo mejor, si tú me estás diciendo a mí como farmacéutica que tengo que definir una estrategia, definamos esa estrategia de comunicación, porque sí que tiene razón. Y, por cierto, CEFAC no solamente escribió una carta a la ministra con el tema de las vacunas, es que hicimos un curso de vacunas para farmacéuticos para que pudiésemos vacunar en España, ¿eh? No te voy a decir, porque aquí nos está escuchando mucha gente, no te voy a decir cuando le dije al ministro que las farmacias deberían... Yo le contaba al ministro los problemas que teníamos ya en su día con la gripe. Y yo le decía, tenemos una pandemia tremenda, queréis vacunar a toda la población española. Hemos tenido retrasos para vacunar a 14 millones, cuando haya que vacunar a 50, ¿cómo lo vais a hacer? Y os pido que planifiquéis una estrategia antes de que llegue la vacuna.
Y os propongo, como una de las agentes que puede poner vacunas, la farmacia comunitaria. No dijo nada, solo puso una cara que, pues bueno, pues no sé si de asombro o de miedo o de no sé qué era, ¿no? Esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es lo que tenemos que cambiar y hay que ir de frente. Y repito, el mejor aliado lo tenéis en los pacientes. Queda clarísimo. Rafa, ¿quieres añadir algo a esta interesante conversación? Si os fijáis, estamos hablando siempre de lo mismo. Es la colaboración público-privada. Es decir, que la farmacia, por ser una entidad privada, aunque tiene como se dice, con un alto impacto a nivel público, no tiene que estar vetada de poder tener estos privilegios de comunicación o de acceso a determinadas plataformas. Todo con medidas, todo con proporcionalidad, pero la comunicación público-privada es fundamental para que las cosas salgan bien. Y esto es un debate político que las administraciones tienen que estar de acuerdo de que se comparte información, pero tecnológico, no hay un reto tecnológico aquí, hay un reto político. Y creo que, bueno, pues sumemos y abordemos los problemas donde estén y construyamos hacia allí. Al final, creo que tenemos mucho más que ganar que no que de perder, ¿no? Sobre todo, Rafa, te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo hemos visto todos. En el momento que han trabajado y colaborado codo con codo lo público con lo privado, hemos conseguido que en menos de un año tengamos una vacuna. Y esto ha sido por la colaboración público-privada. Se han puesto como objetivo único obtener una vacuna y vacunar a toda la población. Y esto se ha conseguido en un año y es un hito. Y eso demuestra que cuando hay una colaboración público-privada las cosas funcionan. Ojo, y hay que recordar que el 30% de la población acude a la sanidad privada. No nos olvidemos de esto. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Sigamos, si queréis, con ese tema que me parece súper interesante. ¿Qué os parece? Lola. Mira, es que estaba contestando a Antonio García que me pregunta, pero no sé por qué no me salía la respuesta. Me pregunta, ¿los pacientes no adherentes han sido más propensos a ser antivacunas en las pandemias? Mira, yo tengo un caso que es una persona negacionista, pero una persona negacionista a la vacuna, solamente la vacuna del COVID, por lo que tú decías, Andoni, porque no cree que en menos de un año se haya podido generar una vacuna. Y sin embargo, es una de mis pacientes a las que le preparo SPD. Y le preparo SPD porque antes nada más que tomaba 2 medicamentos, tiene un problema con un Crohn, con dosis que cambiaban mucho de corticoides y tal, y entonces le ofrecimos el SPD porque ya antes manejaba un carvedilol y un Xarelto para una fibrilación auricular, y eso lo manejaba bien. En el momento que empezó con el follón de los inmunosupresores y los corticoides, nos pidió que le hiciéramos un SPD. O sea que no creo... Es que una persona que no es adherente a una cosa puede ser adherente al resto de la medicación. Es la actitud frente a eso lo que hace que pueda ser dual. El me tomo unas cosas sí, pero esto no me lo voy a poner. Bueno, y a veces ocurre que cuando tú vas al médico, a mí me ha pasado, porque al final yo también soy paciente, te diagnostican pues, lo que tengas, o una enfermedad crónica o una aguda, y el médico o la médica te hace la receta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es tanta la información a veces que recibes que ya no sabes si te ha dicho una pastilla a la mañana o era cada 8 horas o eran 2. Y esto, personas que estamos un poco espabilados. Si ya te vas con personas un poco ya con ciertas dificultades, al final la falta de adherencia no es porque no quiera, es que a veces me equivoco y no sé administrarme bien esa medicación, ¿no? Y de hecho ha habido campañas que he conocido en comunidades autónomas de la llamada del día después, hablar con este paciente y recordarle si había tomado buena nota de cómo tenía que tomar la medicación, ¿no? Y se llevaban grandes sorpresas. Muchas gracias, Andoni. Si os parece, aquí en el chat, Mohamed ha hecho un inciso. Eso, él ha escrito: yo quiero incidir en la importancia de la atención farmacéutica.
Y perdonad que diga esto, pero en muchas farmacias no se hace como se debiera. ¿Qué opináis al respecto? Que hay muchas farmacias que simplemente no se hace. Esto me sabe muy mal decirlo, y lo digo yo que soy farmacéutico y me quiero mucho el colectivo, pero yo he trabajado bastante con otros perfiles del sector de la salud y muchas veces dicen, nos tratan como tenderos cualificados, no como realmente actores de la salud. Y esto, bueno, quizás aquí como la parte mala de ser una entidad privada es que cada farmacia es libre un poco de tomar si quiere dar determinados servicios y cómo lo hace o no. Pues aquí quizás tiene que haber un poco de oye, si quieres subirte a este carro, te subes y eres libre de subirte o no subirte. Es decir, será muy difícil que impongas que las 24.000 farmacias hagan algo igual y de la misma forma. Pero quizás sí que puedes, pues, suscribirte a hacer determinadas cosas bajo unos protocolos, ¿no? Y esto Lola creo que tiene bastante más experiencia. No, claro. Además, ¿sabes qué pasa? Mira, cuando nosotros hicimos la guía en el 17, siempre fue el objetivo el poder hacer un curso que acabamos de sacar, ¿vale? Además, es un curso de CEFAP que está justo activo, me parece que salió el 23 de septiembre, que además es gratuito para los socios de CEFAP, pero bueno, los que no son socios de CEFAP, llamáis a CEFAP y ya encontraremos la forma de ver. Bueno, los que no sois socios de CEFAP, pues tenéis un problema porque no creéis en la farmacia asistencial. Mohamed, te he leído, ahora no te veo, o sea, no veo lo que has escrito en el chat, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos una responsabilidad como farmacéuticos. Además, es simplemente un protocolo que lo habéis visto, por eso os invito a que os metáis en la página web por si queréis hacer el curso de además, que es muy sencillo, hacemos casos prácticos, a mí me ha encantado participar en el curso. Porque lo más importante, porque antes de sacar la guía hicimos un pequeño piloto para ver si funcionaba o no, y en los 5 minutos que estás con el paciente, en la dispensación, que es el servicio profesional que damos al 100% de los pacientes, en esos 5 minutos puedes obtener tanta información que luego te puede llevar a si eres una farmacia más implicada o tienes tiempo o tienes dinero, porque los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales hay que cobrarlos. Ese es el problema, porque no se puede tener a un farmacéutico haciendo el CPD o tener a un farmacéutico haciendo un room, una revisión de medicamentos o un programa de cesación tabáquica si ese farmacéutico no lo cobra. Porque es inviable. Entonces, la farmacia asistencial, los servicios asistenciales, primero tienes que ir formándote y ver las capacidades que tú tienes en tu entorno. O sea, pero la adherencia yo la veo súper transversal. O sea, en cualquier momento en el que tú estés con un paciente, en una dispensación, en una indicación, en el que te cogen y te llevan a un ladito para preguntarte algo, la adherencia es transversal a cualquier punto. Lo que os decía al principio, el paciente que decide no tomar la medicación a lo mejor lo decide cuando sale de la consulta, pero igual con otro profesional sanitario que no tiene por qué ser farmacéutico, recibe una información que le hace cambiar su actitud frente a su enfermedad. Yo no creo que deba ser ya una excusa, llevamos muchos años hablando de farmacia asistencial, el que una farmacia no lo haga, pues ya está. Si un paciente va a una farmacia por precio, cuando esa farmacia deje de tener precio, dejará de ir. Si una farmacia le da un servicio, algunas veces no vendrá por precio, pero por el servicio siempre va a venir. Desde luego, Lola. Andoni, como paciente, ¿qué tienes que añadir? Yo creo que es evidente y tenemos que hablar bien de todo el papel y sobre todo la transformación que parece que la vemos todos los días y que no la hay, pero las farmacias en España han cambiado una barbaridad, ¿no? O sea, ahora entrar en una farmacia, a mí hay cosas que me gustan muchísimo y es que antes te encontrabas un mostrador, es que ahora hay 4. Es que la atención ya se hace personalizada, que a veces te da un cierto apuro porque vas a por un medicamento que igual te da un cierto pudor y tienes al farmacéutico que te lleva a tu mostrador, te explica. O sea, que yo creo que la farmacia en ese sentido está avanzando mucho, ¿no? Bueno, pues todo es mejorable, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que será de los sectores que más ha avanzado.
Solo hay que recordar cómo era el Farmacia de Guardia, el programa este que había en la televisión, que no estoy hablando de hace 50.000 años, ¿eh? Fijaros cómo eran las farmacias antes y fijaros las farmacias como son ahora, ¿no? O sea, que yo creo que están en un buen camino las farmacias ahora mismo en España. Muy bien, muchísimas gracias, Andoni. Si os parece, vamos a dejar aquí el turno de preguntas. Os dejamos unos minutitos para las conclusiones finales e iremos terminando. Así que, Lola, si quieres añadir 4 cositas, 2. Espera, Lola, que tienes el micro muteado. ¿Ya? Ahora sí. Hagamos una adherencia basada en la persona. No juzguemos a los pacientes cuando hablemos con ellos e intentemos entender la causa por la que ese paciente no toma una medicación. Y efectivamente estoy con Mohamed, con Andoni, la forma de entender la farmacia más asistencial, más clínica, es el futuro, porque si no desapareceremos. Muchísimas gracias. Lola, Rafa, tus conclusiones. Bueno, yo como conclusión o como gran ilusión que tengo es que utilicemos pues las herramientas tecnológicas que, como podría ser el SPD, para fomentar una mejor coordinación, una mejor integración entre niveles asistenciales que nos permita mejorar esta adherencia con herramientas y está a la vuelta de la esquina que esto se traduzca ya en aplicaciones móviles y en recordatorios por SMS automatizados. Creo que el mundo va hacia allí y tenemos que estar abiertos de mente para que la colaboración público-privada permita pues, que al final al paciente le demos las mejores herramientas para que se tome mejor la medicación con facilidades y que todos los actores estén centrados en él, ¿no? Básicamente esto. Y Ojalá gracias. que así sea. Muchas gracias a ti, Rafa. Andoni, tu turno. Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos hablado, queda en evidencia las carencias que tenemos ahora mismo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Creo que todos coincidimos además en el diagnóstico y esto creo que es muy importante, acertar en el diagnóstico, y ahora yo creo que el gran reto es forjar estas alianzas para conseguir que la Administración, nuestros políticos cambien nuestras leyes, nuestra legislación con el fin de mejorar esa atención a los pacientes y tener una farmacia más profesionalizada y más centrada en el paciente. Pues sí, desde luego. Nada, podríamos estar hablando horas sobre la adherencia, pero el tiempo apremia y tenemos que poner punto y final al IEM Meetings de hoy. Lola, Rafa y Andoni, ha sido un placer de verdad compartir la tarde con vosotros. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido desde vuestras pantallas. Nos vemos el mes que viene en un nuevo IEM Meetings. Cuidaros mucho y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Laura. Buena tarde. Que vaya muy bien, muchísimas Adiós. gracias. Adiós, adiós.